El viejo caserón de los Blackwood. Uf. Solo mencionarlo me pone los pelos de punta. Me llamo protagonista, y la verdad es que nunca fui de creer en fantasmas ni gaitas de esas. Pero lo que vivía ahí dentro, colega, eso no hay quien lo explique. La gente del pueblo susurraba cosas. Historias de los Blackwood, de cómo acabaron mal, muy mal. Decían que la casa estaba maldita, que los que murieron allí nunca se fueron del todo. Yo, en mi ignorancia o chulería supongo, pensé que eran cuentos de viejas. Tenía que pasar una noche allí por una apuesta tonta con unos colegas. Dinero fácil, ¿sabes? O eso creía. Llegué justo cuando el sol se estaba despidiendo. La casa se alzaba contra el cielo como una sombra dentada, con las ventanas oscuras como ojos vacíos. Un frío que no era solo del anochecer, me caló hasta los huesos. La puerta principal chirrió al abrirse, como un gemido de la casa. El aire dentro estaba viciado, con olor a polvo, a moho y a algo más. Algo que no sabría describir. Rancio, pesado. Encendí la linterna del móvil. La luz bailaba sobre muebles cubiertos con sábanas blancas, que parecían figuras espectrales en la penumbra del vestíbulo. Cada paso mío resonaba en el silencio. Recordé las historias. El señor Blackwood, que supuestamente enloqueció y... bueno, hizo cosas horribles en el piso de arriba. Y su familia, que desapareció o algo peor, según la versión. Intenté sacudirme esos pensamientos. Venga, protagonista. Esto es solo una casa vieja, me dije a mí mismo. Pero una parte de mí ya estaba gritando que saliera corriendo de allí. La apuesta era quedarme hasta el amanecer. Tenía provisiones, una mochila con agua, algo de comida, una manta y, lo más importante, el móvil cargado, aunque la cobertura era casi nula. Decidí explorar un poco antes de que anocheciera del todo. El salón principal era enorme, con una chimenea que parecía tragar la luz. El aire era aún más frío ahí dentro. Había retratos en las paredes, con ojos que parecían seguirte. Los Blackwood. Caras serias, algunas con una mirada perturbadora, sobre todo uno, el del señor Blackwood. Algo en sus ojos. Pasé a la biblioteca. Miles de libros viejos, el olor a papel rancio y a cuero. En un escritorio encontré un diario abierto. Parecía muy antiguo, con la tinta desvanecida. Empecé a leer. Eran las anotaciones del señor Blackwood. Al principio, cosas normales, el tiempo, los negocios. Pero luego, la cosa cambiaba. Se volvía oscuro, obsesivo. Hablaba de las sombras, de los susurros. Decía que la casa le hablaba, que le pedía cosas. Cosas terribles. Se refería a su familia de una forma deshumanizada. Según él, la casa tenía hambre. Hambre de vida, de calor, y él era el encargado de alimentarla. Se me revolvió el estómago al leer eso. ¿Qué demonios significaba? De repente, un golpe seco arriba. ¡Pam! Salté del susto. Dejé el diario como si quemara. Mi corazón latía a mil. ¿Había alguien más aquí? ¿O era la casa? El sonido no se repitió. Me quedé quieto, aguantando la respiración, escuchando. Solo el viento colándose por alguna rendija y el crujir de la madera vieja. Decidí subir. Tenía que ver qué era ese ruido. Cada escalón de la gran escalera crujía bajo mi peso, como si la casa protestara por mi presencia. La oscuridad arriba era casi total. El pasillo de arriba era largo y estrecho, con puertas a ambos lados. Algunas estaban entreabiertas, dejando ver habitaciones oscuras y desordenadas. El aire aquí era aún más frío. Al final del pasillo, una puerta estaba completamente abierta. Parecía ser el dormitorio principal. De ahí había venido el golpe, estaba seguro. Tragué saliva y me acerqué. La habitación estaba revuelta. Muebles volcados, ropa tirada. Parecía que había habido una lucha. O algo peor. Y en el centro, una mancha oscura en la alfombra. No quería pensar que era esa mancha. El diario del viejo Blackwood vino a mi mente. Hambre de vida. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda.
La linterna del móvil empezó a parpadear. No ahora, joder. La poca luz que quedaba en el pasillo desapareció. Me quedé a oscuras, en una habitación donde habían pasado cosas terribles. Y entonces lo escuché. Un susurro. Débil al principio, como el viento, pero luego más claro. Venía de las paredes. O tal vez, de la mancha en la alfombra. No entendía lo que decía. Eran como voces superpuestas, un murmullo incoherente pero lleno de malicia. Sentí que algo me rozaba la pierna. Di un respingo. Encendí la linterna de nuevo, temblando. Nada. Solo polvo y oscuridad. Pero la sensación era real. Alguien, o algo, estaba conmigo en esa habitación. Intenté retroceder, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe. ¡Bum! El sonido resonó en toda la casa. Me quedé atrapado. El pánico empezó a ahogarme. Probé a abrirla. Estaba bloqueada. Como si alguien le hubiera echado el cerrojo por fuera. O por dentro. Empecé a golpear la puerta, a gritar, pero nadie me oiría. Los susurros volvieron, más fuertes ahora, más nítidos. Y entendí algo. Eran nombres. Nombres de los Blackwood. Y el mío, protagonista, parecía que me llamaban. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió helado. Pude ver mi aliento en la oscuridad. Y entonces, una figura empezó a formarse en la esquina de la habitación. No era sólida. Era como si estuviera hecha de sombras y frío. No tenía rasgos definidos, solo la forma de una persona. Y se estaba moviendo. Lentamente, hacia mí. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo ver cómo esa cosa se acercaba, acompañada por el coro de susurros que ahora parecían reírse. La figura se detuvo a pocos metros. La temperatura bajó aún más. Era insoportable. Sentí como si la vida se me estuviera escapando del cuerpo. Era la casa. Tenía hambre. Los susurros se hicieron más fuertes, casi gritos silenciosos en mi cabeza. Aliméntame. Aliméntame. Las palabras del diario. El viejo Blackwood no estaba loco. O si lo estaba, era por esto. La figura extendió una mano. No, una garra hecha de sombras. No me tocó, pero sentí su frío penetrando en mí. Una desesperación inmensa, una tristeza profunda. Eran las emociones de las víctimas. De los Blackwood. Del viejo. De todos los que habían alimentado a la casa. Una mezcla horrible de miedo, dolor y locura. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo, temblando incontrolablemente. La figura de sombra se cernía sobre mí. Sentí que mi propia esencia se disolvía, absorbida por la oscuridad. Cerré los ojos, esperando, no sé qué. El final, supongo. La casa me quería. Quería mi calor, mi miedo, mi vida. Quería que yo fuera otro susurro en sus paredes. Pero entonces, un pensamiento cruzó mi mente. La apuesta. Mis colegas. No podía dejar que esto me ganara. No así. Tenía que salir de ahí. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban. Tenía que romper el ciclo. El viejo Blackwood se rindió, pero yo no lo haría. No sería su cena. Abrí los ojos. La figura seguía ahí, pero parecía sorprendida. O tal vez solo reflejaba mi propia sorpresa. El susurro se volvió un murmullo confuso de nuevo. Me puse de pie, tambaleándome. La cabeza me daba vueltas. El frío seguía ahí, pero ya no me sentía tan vacío. Había recuperado una chispa. Miré la puerta. Seguía cerrada. Miré la ventana. Estaba sellada, vieja y con los cristales sucios. No había salida fácil de esta habitación. Pero recordé algo más del diario. El viejo Blackwood mencionaba un pasadizo. Algo para deshacerse de ciertas cosas sin que nadie viera. Una salida trasera. ¿Dónde decía que estaba? Cerca de la chimenea. Sí, eso era. Tenía que estar por aquí. La figura de sombra se acercaba de nuevo, como si se recuperara de mi resistencia. Toqué la pared alrededor de la chimenea. Madera fría, piedra polvorienta. Nada.
Los susurros se intensificaron. Estaba perdiendo el tiempo. El frío me mordía de nuevo. Hambre, siseaban las voces. Frío, oscuridad. Eran las palabras del viejo Blackwood, retorcidas, llenas de una sed insaciable. La sed de la casa. Toqué un panel de madera que parecía ligeramente suelto. Estaba escondido detrás de una pesada cortina. Tiré. Cedió con un crujido sordo, revelando un hueco oscuro. Un pasadizo, justo como decía el diario. El aire que salía de él era aún más frío, si cabe, y olía a tierra mojada y a algo pútrido. Un olor que helaba la sangre. La figura de sombras estaba casi encima de mí. Sentí su frío aliento en mi nuca. Ya no había tiempo para dudar. Me metí en el pasadizo, a ciegas, empujando el panel para cerrarlo tras de mí. La oscuridad dentro era total. El aire, denso y pesado. Podía escuchar mi propia respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. ¿Me había seguido la figura? Avancé a tientas, chocando con las paredes húmedas. El pasadizo descendía. ¿A dónde llevaba? ¿Al sótano? ¿Fuera de la casa? No tenía ni idea, solo que tenía que seguir. El olor pútrido se hizo más fuerte, y entonces mis manos tocaron algo. Algo blando y frío. Retiré la mano con un grito ahogado. Encendí la linterna del móvil, rezando porque funcionara. La luz parpadeó, pero se mantuvo, y lo que vi casi me hace vomitar. Eran restos humanos, o lo que quedaba de ellos, esqueletos parciales, ropa harapienta. Las víctimas. Esto era el alimento de la casa. El pasadizo era el camino al matadero, o a la despensa. El viejo Blackwood se deshacía de ellos aquí abajo. El horror me golpeó de lleno. No eran solo fantasmas o susurros. Había habido una realidad brutal aquí. Asesinatos. Y la casa se beneficiaba de ello. Tenía que salir de ahí. Rápido. Pasé por encima de los restos, intentando no mirar demasiado. Cada paso era una agonía, pisando sobre el pasado horrible de la casa. El pasadizo terminó en una puerta de madera vieja, cubierta de telarañas. Parecía dar al exterior. Empujé con todas mis fuerzas. Estaba atascada. Detrás de mí, escuché un sonido. No un susurro. Un arrastre. Lento, pesado. La figura de sombras. Me había seguido. O algo más vivía aquí abajo. El pánico volvió, pero esta vez, mezclado con rabia. No. No me quedaría aquí. No me convertiría en otro esqueleto en este pasadizo asqueroso. Pateé la puerta con todas mis fuerzas. Una y otra vez. La madera vieja gemía, pero no cedía. El sonido de arrastre se acercaba. Estaba muy cerca. Sentí el frío helado justo detrás de mí. Era la misma sensación que en la habitación de arriba. La casa. O su manifestación. Estaba a punto de atraparme. En un último y desesperado intento, me lancé contra la puerta con el hombro. ¡Crash! La madera podrida cedió. Caí al exterior, rodando por una pequeña pendiente. El aire nocturno, frío pero limpio, llenó mis pulmones. Me puse de pie, jadeando, mirando hacia atrás. La puerta destrozada, un agujero negro en la pared de la casa. No vi la figura, pero sentí la mirada de la casa sobre mí, una furia silenciosa. Sabía que me había escapado. Por ahora. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, alejándome de esa mansión maldita. No miré atrás. Solo corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Llegué a la carretera principal cuando empezaba a amanecer. La luz gris del alba. Me dejé caer al borde, temblando, cubierto de barro y sudor frío. El sol salió finalmente, pintando el cielo de colores. Pero para mí, el mundo seguía oscuro. Llevaba la oscuridad de la casa Blackwood dentro. La apuesta. ¿Qué más daba la apuesta? Había visto cosas que no se pueden desver. Había sentido un frío que ninguna manta puede quitar. Llamé a mis colegas. Les dije que había aguantado la noche.
Pero no les conté ni la mitad. No me habrían creído. Y la verdad, ni yo mismo sé si creo lo que pasó. Pero el recuerdo del frío, los susurros, la figura de sombras y el olor del pasadizo, eso es real. Tan real como la mansión Blackwood sigue en pie, esperando. Esperando al próximo tonto que crea que es solo una casa vieja. Esperando a tener más hambre. Y yo ya nunca volveré a ser el mismo.